Después de todo lo ocurrido con Darkrai, finalmente nuestros protas llegan a la escuela Pokémon. Alola a todos, qué bueno que todo haya vuelto a la normalidad, diría Helio con una ligera sonrisa. ¿Qué fue lo que pasó? No recuerdo nada, diría Mallow. Yo también no sé lo que pasó, diría Kiawe. Me duele un poco la cabeza, diría Sófocles. ¿Se puede explicar de por qué estábamos dormidos?, diría Lilie. Yo también quiero una explicación, diría Selene. ¿Pero qué haces en mis piernas?, diría Lilie muy apenada. Son muy cómodas, diría Selene riéndose de la situación. Bueno chicos, ya todo ha regresado a la normalidad. El Pokémon Darkrai estuvo en la región esparciendo pesadillas, pero gracias a Helio y sus conocimientos, pudimos hacer que se vaya de la región, diría Kukui felicitando a Helio. Muchas gracias Kukui, diría Helio algo sonrojado. En ese momento llegaría Lana a interrumpirlos. Ya llegué profesor Kukui, diría Lana. Que bien, ya te estábamos esperando. Haremos una actividad para celebrar. En eso todos iríamos al patio de la escuela Pokémon. Muy bien, la actividad de hoy consistirá en romper una piñata con una venda en los ojos y con un bate de béisbol. Yo y el profesor Oak moveremos la piñata desde arriba. El que la rompa se llevará una buena recompensa. Y también decirles que tienen que dar 10 vueltas en círculos para que estén lo suficientemente mareados y no pueden quitarse la venda hasta que se acabe el tiempo. La actividad la sugirió Helio, diría Kukui. Si es que es una tradición en mi región natal, diría Helio con una ligera sonrisa. En eso nuestro prota sería el primero en pasar y después de algunos golpes, finalmente se quitaría la venda de los ojos y este había mandado a volar uno de los picos de la piñata. Esperen, recojo eso, diría Helio yendo por el pico que se acaba de caer. En eso era ahora el turno de Lana, por lo que se pondría la venda y daría las 10 vueltas. Helio quedaría impresionado de la fuerza que tenía la pelo azul hasta el punto de mandar a volar otro de los picos de la piñata. Bueno, eso fue un poco más duro, diría Kukui. Ya cuando Lana había terminado de pegarle a la piñata, Helio recogería el otro pico que había allí. Toma, creo que esto es tuyo, diría Helio dándole el pico de la piñata a Lana. Muchas gracias Helio, eres el mejor, diría Lana muy feliz. Seguía el turno de Lilie. Vamos, dale duro, diría Selene animando a su hermana. Está bien, pero nunca he hecho esto antes, diría Lilie algo nerviosa. Mientras que Lilie golpeaba la piñata, Helio escucharía un pequeño susurro, y era de Mallow. ¿Qué es lo que quieres?, diría Helio volteando a ver a Mallow. ¿Crees que cuando tengas tiempo puedas venir al restaurante? Necesito ayuda en algunas cosas, diría la pelo verde. Es que ahorita estoy concentrado en conseguir mi primer cristal Z, diría Helio también susurrando a Mallow. Que no tenías la mega evolución, diría Mallow algo pensativa. Ya lo sé, pero quiero hacerme aún más fuerte, diría Helio. Pero Kiawe estaba escuchando la conversación que tenía Helio y Mallow. Oigan, ¿y de qué están hablando?, diría el morenazo. A nada, solo quisiera saber dónde puedo conseguir mi primer cristal Z, diría Helio algo apenado. Yo te puedo ayudar, diría Kiawe. Lo que tienes que hacer es ir con Caudan para que te lo dé, pero antes de eso tienes que ganarle en una batalla para conseguirlo. Eso no sería problema para mí, diría Helio muy confiado de sí mismo. ¿De qué estarán hablando?, diría Selene también escuchando la conversación. Logré darle a algo, diría Lilie algo cansada. No le diste a casi nada, y dame eso que es mi turno, diría Selene algo molesta. Creo que a lo único que le dio Lilie fue a mi gorra, diría Kukui riéndose. Soy pésima en esto, diría Lilie un poco decepcionada de sí misma. Mientras que Selene le estaba dando con todas sus fuerzas a la piñata, mandaría a volar otro pico más. Helio intentaría ir por él, pero accidentalmente Selene le daría un golpe muy duro en la cabeza con el bate. Ten cuidado por donde vas, diría Selene algo preocupada. ¿Estás bien?, diría Lana. Helio, ten más cuidado cuando pasas, diría Kukui. Lo sé, es algo que pasa casi siempre en la región donde vivo, diría Helio agarrándose la cabeza. No te di muy duro, diría Selene. No estoy bien, mi cabeza es de hierro, diría Helio riéndose de la situación. Selene al escuchar esas palabras tendría un leve sonrojo hacia Helio, ya que, aunque lo consideraba como su rival, eso no quitaba que ella tuviera sentimientos hacia el chico. Ya después de un rato era el turno de Kiawe. Muy bien, les demostraré de cómo se hace, diría el morenazo muy confiado, por lo que este agarraría el bate. Helio se estaba revisando el golpe que le dio Selene en la cabeza. Este sí fue algo grande, diría Sófocles. Lo sé, es normal de que tenga moretones en la cabeza al intentar agarrar algo, diría Helio. Ya finalmente se había acabado el tiempo de Kiawe y este le daría un último golpe a la piñata soltando unos pocos dulces. Miren y aprendan, bobos, diría Kiawe confiado de sí mismo, pero la última en pasar sería Mallow. Muy bien, háganse a un lado, diría Mallow. Debes ponerte la venda y usar el bate, diría
Kukui, pero la pelo verde tiraría ambas cosas al suelo y de una sola patada de ella rompería la piñata. Eso debió ser fácil para mí, diría la pelo verde con brazos cruzados. Todos quedarían impresionados por lo que acaba de hacer Mayou, pero Lana solo la vería un poco de mala manera porque sabía que solo lo estaba haciendo para impresionar a Helio. Nunca subestimen el poder de la Mao Kick, diría Mayou. La rompiste de un solo golpe, me impresionas mucho, diría Selene. Yo no me esperaba eso, diría Kiawe. Que están esperando? No se queden allí y recojan todo del suelo, diría Kukui. En eso todos se aventarían por los dulces que habían en el suelo. No conseguí muchos pero fue divertido, diría Mayou. Lo mismo pienso, diría Lana. Hermana, tal vez deberíamos compartirlos, diría Selene. Si en eso tienes razón, diría Lilie, pero al parecer los chicos eran los que se estaban peleando por los dulces. Dame eso, yo lo agarré primero, diría Helio. No, yo lo vi primero, diría Kiawe. Ese dulce es mío, diría Sopo. Toma un poco de los míos, diría Lana, dándole un poco de sus dulces a Helio. Muchas gracias, Lanita, eres la mejor, diría Helio. Bien, ¿quieres que te acompañe para ir con Caudan?, diría Kiawe. Sí, ya creo que estoy listo, diría Helio. Yo me quedaré aquí, necesito trabajar en mi restaurante, diría Mayou. Yo sí te acompañaré, diría Lana. Finalmente los tres se irían en el Charizard de Kiawe para ir con Caudan. Sabes, en mi región los taxis son Corvinix, diría Helio a Lana. Vaya, no sabía eso, diría Lana. Agárrate fuerte, no quiero que te caigas, diría Helio. Yo nunca me soltaría de ti, diría Lana agarrándose muy fuerte de Helio. Finalmente llegaríamos al lugar donde se encontraba el Kauna de la isla Melemele. Estoy muy emocionado por mi primera batalla con el Kauna de la isla, diría Helio aún muy emocionado, pero el Kauna no estaba en el lugar. Parece que no está aquí por ahora, diría Kiawe, pero en el mismo lugar llegarían Lilie y Selene. Como llegaron hasta aquí, diría Helio muy sorprendido. Tuvimos que caminar demasiado, diría Selene muy agotada y cansada. ¿No crees que hubiera sido mejor que nos llevaran?, diría Lilie. Lo importante es estar en forma, diría Selene. Pero en eso alguien estaba en aquel lugar. Era un chico moreno de cabello verde oscuro, que los trae por aquí tanto tiempo sin verlos, diría el chico del pelo verde oscuro. Tilio, ¿cuánto tiempo sin verte?, diría Selene emocionada al verlo. Es un gusto volverte a ver, diría el morenazo abrazando a Selene. Y también un gusto verlos, señoritas, diría el pelo verde hacia Lilie y Lana, pero ambas le darían un golpe en la cabeza al morenazo. Sé un poco más educado, diría Lilie. Eres un grosero, diría Lana, pero el chico tendría la mira fija hacia Helio. ¿Y quién es este chico que trajeron?, preguntaría el pelo verde. Mi nombre es Helio, diría nuestro prota. Mi nombre es Tilio, diría presentándose hacia nuestro prota. ¿Y a qué viniste?, diría Tilio. Vine a por el desafío de Caudan, diría Helio. Es que él ahora mismo está ayudando en algunas partes de la isla Melemele, diría Tilio. Él es el ayudante de Tapu Koko, en pocas palabras, diría el morenazo pelo verde. Si ya lo he visto, diría Helio. Él fue el que me dio mi aro Z. Ya veo, pero ¿qué más tienes ahí?, diría Tilio. Algo curioso. Es un secreto por ahora, diría Helio. Y si mejor me lo demuestras en una batalla, diría Tilio retando a Helio. Nuestro prota accedería a la petición del joven entrenador, pero antes de eso quisiera enseñarte a mis Pokémons, diría Helio, para sacar a su Rowlet y su Soble. Ese Pokémon jamás lo he visto antes, diría Tilio muy sorprendido al verlo. Es un poco tímido y suele llorar demasiado, diría Helio. ¿Dónde los conseguiste?, diría Tilio muy emocionado preguntándole a Helio. Soble lo elegí como mi compañero en la región de Galar, y el Rowlet Lana lo capturó por mí por una actividad en la escuela Pokémon, diría Helio. Entonces tú también vas en la escuela Pokémon del profesor Kukui, diría Tilio. Yo ya me gradué de ahí hace tiempo, diría Tilio. Ya cuando los dos iban a tener su batalla, estos serían interrumpidos por un grupo de bandidos con ropas de motociclista. ¿Y quiénes son ustedes?, diría Helio. Eso a ti que te debería importar, diría uno de los reclutas, que tenía pelo azul y un paliacate. ¿Se puede explicar quiénes son ellos?, diría Helio. Son el Team Skull, ellos se encargan de hacer destrozos, diría Tilio. Los otros dos reclutas son un gordito de pelo verde y la otra sería una chica de pelo rosa. No me importa cómo se llamen, no pueden hacer destrozos por la ciudad, diría Helio. Por lo que Helio, Tilio y Kiawe se prepararían para enfrentarse al grupo de vándalos. Ellos sacarían a sus Pokémons, que no eran la gran cosa, por lo que Helio sacaría a su Blaziken, Kiawe sacaría a su Turtonator y Tilio sacaría a su Decidueye. Creo que nos sacan demasiada ventaja, diría el recluta con pelo azul. Son demasiado fuertes, diría el gordito de pelo verde. Háganse a un lado, chicas, diría Helio. Pagarán por los destrozos que hicieron en la ciudad, diría Tilio. Por lo que los dos, tanto Kiawe como Tilio, harían sus respectivos movimientos Z con sus Pokémon, y el Blaziken de Helio usaría llamarada para mandarlos a volar al instante. Después de esa enorme explosión, llegaría el Caudan de la isla a interrumpirlo. ¿Qué fue lo que pasó aquí?, diría el Kauna sorprendido por lo que acababa de pasar. Por fin llegaste, abuelo, diría Tilio muy emocionado. ¿Qué era lo que había pasado hoy? Fue un día muy agotador para mí, diría el Kauna. ¿Y quién es el chico que está por ahí?, diría Caudan. Mi nombre es Helio y vengo por el reto de la isla
isla Mele Mele, vaya noto un gran espíritu de lucha dentro de ti diría Caudan, y supongo que también vienes por el primer cristal Z diría el Kauna a Helio, si a eso vengo y el aro Z me lo dio Tapu Koko diría Helio muy desafiante, ese Tapu Koko siempre tiene la costumbre de robarse los cristales y aro Z diría Caudan riéndose de la situación, ¿les parece si se quedan aquí a comer mañana? Será el día del desafío de la isla Mele Mele porque ahora mismo vengo muy cansado y la edad me desgasta demasiado diría Caudan con una ligera sonrisa. Si mi abuelo prepara comida muy deliciosa diría Kilio, por lo que horas después ya en el atardecer de Alola nuestros protagonistas se quedarían a comer junto a Caudan, oye ya se te bajó el golpe que te dieron en la cabeza preguntaría Lana a Helio, si ya me siento mejor diría Helio, tú como siempre haciendo las cosas a propósito diría Lilia Selene, sí pero al final fue un accidente diría Selene algo avergonzada, y díganme cómo han estado los demás diría Tilio, Mallow siempre está en su restaurante, Sopocles trabajando en sus proyectos, y Kukui y Burnett tuvieron un hijo diría Selene a Tilio, Helio al enterarse de que Kukui tenía un hijo termina escupiendo la comida sobre la cara de Caudan, oye no comas con la boca llena es de mala educación diría Lana a Helio, creí que era la única que decía eso diría Lilie, perdón se me salió de la nada diría Helio muy apenado jejeje bueno yo también me sorprendí de que Kukui tuviera un hijo diría Caudan, que eso no te lo había contado diría Tilio, lo sé pero la edad también hace que se me olviden las cosas diría Caudan riéndose de la situación, ya después de comer ya se había hecho de noche en la región de Alola, Caudan nos había invitado a pasar la noche y mientras ya todos estaban dormidos, pero Helio solo se quedaría sentado viendo hacia el mar recordando todos sus problemas y la razón de por qué había venido a Alola, justo en ese instante Lana llegaría para sentarse junto a él, ¿sigues despierto aquí diría Lana? Sí pero me iré a dormir más tarde diría Helio algo pensativo, Helio se quedaría reflexionando sobre su pasado, y justo en ese instante Lana agarraría su mano y se recostaría sobre su hombro, entiendo tu razón de por qué viviste aquí tú querías ser libre y vivir tu vida diría Lana con lágrimas en los ojos, pero mira el lado positivo somos nosotros dos, viendo el mar diría Lana secándose las lágrimas, te apoyaré mañana por ahora será mejor dormir tengo mucho sueño diría Lana, tienes razón mejor vamos a dormir diría Helio, para que finalmente los dos vayan a dormir a una de las cabañas.